operaciones con matrices. Existen, pues, la suma y resta de matrices. Existe el producto, es decir, la multiplicación por un escalar, es decir, por un número. Se puede multiplicar una matriz por un número. Existe el producto de matrices, es decir, matriz por matriz. Y existen las potencias de matrices, que es básicamente pues elevar una matriz a un número, ¿vale? Esas son todas las operaciones que podemos hacer con matrices, ¿no? Entonces voy a empezar con las primeras, que son la suma y la resta. Y borro esto de aquí. Así que para sumar y restar matrices, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que tener la misma dimensión. Si no tienen la misma dimensión, dos matrices no se pueden sumar. Es decir, si una matriz A es de 1 por 3 y una matriz B es de 1 por 3, pues sí se puede sumar. Mientras que si una matriz es de 1 por 3 y otra matriz es de 3 por 2, pues no se puede sumar. Si una matriz es de 1 por 3 y otra matriz es de 3 por 1, tampoco se puede sumar, porque no es lo mismo una fila y 3 columnas que 3 filas y una columna, ¿vale? Así que solo se puede hacer si son de la misma dimensión, es decir, si esto y esto coincide, ¿vale? Eso es cuando se puede hacer y cuando no se puede hacer. Y con la resta, pues pasa lo mismo, ¿vale? Con la resta sería exactamente igual. La resta, para poder hacerse, pues tienen que tener la misma dimensión las dos matrices. O sea, aquí se podría hacer la resta, mientras que aquí no se podría y que aquí no se podría, ¿vale? Entonces, ¿cómo se suma? La suma de matrices es muy fácil. Pues si tengo una matriz A más una matriz B y resulta que la matriz A es, por ejemplo, de dimensión 3, 2, 0, menos 5 y se lo tengo que sumar a otra matriz B que es, por ejemplo, pues 4, 1, menos 1 y 3, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Como son los dos de 2 por 2, son de orden 2 las dos porque son cuadradas, pues se puede sumar. ¿Y cómo se puede sumar? ¿Cómo se sumaría? Pues se sumarían cada elemento con su correspondiente. Es decir, este elemento que es el que está en la primera fila y en la primera columna, pues se tiene que sumar con el elemento de la otra matriz que esté en la primera fila y en la primera columna. Y el resultado, pues lo que me dé, que lo voy a poner por aquí porque me va a caber, pues simplemente sumar 3 más 4, pues serían 7. Luego tendríamos este elemento que es el que está en la primera fila y en la segunda columna, pues ese elemento se sumaría con este de aquí, que es el que está en la primera fila y la segunda columna, y como 2 más 1 son 3, pues el resultado sería pues 3 aquí. Pondríamos 3 en ese lugar, ¿no? Luego tendríamos este de aquí, que se sumaría con su correspondiente aquí, es decir, el de la segunda fila, primera columna, pues segunda fila, primera columna, y como 0 más menos 1, como más por menos es menos, pues sería 0 menos 1, que es menos 1. Cuidado con esto que estoy sumando, pero como tengo un menos y más por menos es menos, pues al final resto, ¿no? Y 0 más 3, o sea, 0, perdón, menos 5 más 3, lo mismo, estoy sumando, menos 5 más 3, pues sería menos 2. Y este sería el resultado de esta suma. Si hubiésemos querido restar A menos B, poniendo, por ejemplo, las mismas matrices, 3, 2, 0, menos 5, menos 4, 1, menos 1 y 3, pues se haría la resta de la misma manera, ¿no? El 3 se restaría con el 4, que 3 y menos 4 pues saldría menos 1, el 2 se restaría con el 1, que 2 menos 1 me saldría 1, el 0 se restaría con el menos 1, que como es menos y menos, o sea, menos por menos es más, pues sería 0 menos menos 1, que es 0 más 1, que es 1. Y luego el menos 5 se restaría con el 3, y como menos 5 menos 3 son menos 8, pues me saldría menos 8. ¿Vale? Cosas importantes que tenéis que saber. En la suma da igual el orden. Es decir, yo puedo hacer A más B o puedo hacer B más A, que me va a salir el mismo resultado, ¿vale? Se dice que cumple la propiedad conmutativa, ¿vale? La suma es conmutativa, es decir, se puede invertir el orden. Pero en el caso de la resta, no se cumple, ¿vale? ¿Por qué no se va a cumplir? Pues porque A menos B no es lo mismo que B menos A, ¿vale? No es lo mismo, no es conmutativa. Y os voy a hacer el ejemplo para que lo veáis, ¿no? Voy a hacer B menos A. Ya tengo hecho aquí una resta que es A menos B, que me ha salido pues esto de aquí. Voy a utilizar las mismas matrices, solo que ahora tengo que restar por la segunda a la primera. Es decir, 4, 1
menos 1, 3, menos 3, 2, 0 y menos 5. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que 4 menos 3 me va a salir 1, 1 menos 2 me va a salir menos 1, menos 1 menos 0 me va a salir menos 1 y 3 menos menos 5, que es 3 más 5, pues me va a salir 8. Y entonces este resultado de aquí, pues resulta que no coincide con este. Es parecido, de hecho lo que ocurre es que básicamente me salen los mismos números pero cambiados de signo, ¿vale? O sea, el 1 me sale como menos 1, el menos 1 como 1, el menos 1 como 1 y el menos 8 pues como 8, ¿vale? Así que esta es la suma y la resta de matrices. Venga, siguiente operación es el producto, hemos dicho, por un escalar. Producto por un escalar, ¿vale? ¿Qué es esto del producto por un escalar? Pues multiplicar un número pues, por una matriz, por ejemplo 3 por A, ¿no? Si tengo que multiplicar 3 por una matriz, imagínate que la matriz es 1, 2, 0 y menos 3, pues lo que tengo que hacer es multiplicar el número por todos los elementos de la matriz, es decir, por este, por este, por este y por este. Así que 3 por 1 pues saldría 3, 3 por 2 sería 6, 3 por 0 sería 0 y 3 por menos 3 pues saldría menos 9. Y este sería el resultado de esa matriz. Se puede también multiplicar, por ejemplo, pues por una fracción. Un medio por b sería un medio por la matriz b. Pon que la matriz b es 5, 4, menos 2 y 0, con lo cual el resultado de esto sería multiplicar en un medio pues por todos los elementos de la matriz, así que un medio por 5, que serían 5 medios, lo dejaríamos como fracción, un medio por 4 son 4 medios, que se puede dividir 4 entre 2 y me saldría 2, un medio por menos 2 son menos 2 medios, que se puede simplificar en menos 1, y un medio por 0 pues saldría 0, porque cualquier cosa por 0 pues da 0. Así que me saldría esto de aquí. Ten en cuenta que un medio de b pues es lo mismo que escribir b partido de 2. Lo que pasa es que no se suele utilizar esta notación, sino que más bien pues se pone delante, ¿vale? Se suele poner delante lo que son los números a lo que son las matrices, ¿vale? Tened también en cuenta pues que me pueden hacer una operación combinada con la suma, la resta y el producto de escalar. Es decir, si a mí me dicen que haga 3 veces a menos 2 veces b y A fuese la matriz, por ejemplo, 1, 0, 1, 1 y menos 2 veces la matriz B, que fuese, por ejemplo, 3, 0, 2 y menos 2, pues entonces tendríamos que hacer 3 por todos los elementos de esta matriz, que me saldría pues 3 por 1, 3 por 0, 3 por 1 y 3 por 1, menos 2 por todos los elementos de esta matriz, que sería pues 6, 0, 4 y menos 4. Fijaros que el menos lo he dejado sin multiplicar, es decir, lo he dejado delante y luego multiplicar, luego resto, ¿no? Así que sería 3 menos 6, que serían menos 3, 0 menos 0, que sería 0, 3 menos 4, que sería menos 1, y 3 menos menos 4, que serían 3 más 4, que saldría 7 de resultado. Y esta sería pues la operación que tendríamos que hacer en este caso, ¿vale? Pues esto sería ya hemos visto la suma y la resta, hemos visto el producto por un número y lo que tocaría ahora sería pues el producto de matrices. Bien, el producto de matrices se complica un poquito más, no es tan sencillo, no es tan simple, pero tampoco es muy complicado, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es que para poder multiplicar dos matrices, para poder hacer A por B, si esto tiene una dimensión de una serie de filas y una serie de columnas, primero, para que se puedan multiplicar las dos matrices, la segunda matriz tiene que tener en el número de filas la misma que en las columnas. Es decir, en este caso, el primer número de la dimensión tiene que coincidir con el segundo. Y lo que me salga aquí, que puede ser pues, cualquier número, por ejemplo, voy a ponerlo n, el resultado será una matriz C, de manera que esto de aquí multiplicado por esto de aquí, es decir, el número de filas del primero por el número de columnas del segundo, va a ser ahora la dimensión de la matriz resultante, ¿vale? Entonces, un ejemplo de esto pues sería si tengo una matriz de 2 por 3 y tengo una matriz de 3 por 1, pues se pueden multiplicar. ¿Por qué? Pues porque este número y este número coinciden. Y si son iguales, pues se puede multiplicar. ¿Y cuál será el resultado? Pues una matriz nueva que va a tener de dimensión pues 2 por 1.
Si ocurre que esto y esto son iguales, pues entonces se pueden multiplicar. Entonces, pensad una cosa, y es que en este caso, si las dimensiones fuesen iguales, es decir, si esto fuese de 3 por 1 y esto fuese también de 3 por 1, aunque sean iguales las dimensiones, como este no coincide con este, pues este no se puede multiplicar. Aquí no son iguales, o sea, al no ser iguales, pues no se puede multiplicar. Directamente esto se deja como que no se puede hacer, no se puede realizar. Sin embargo, si las matrices fuesen cuadradas, A fuese, por ejemplo, de 3 por 3 y B fuese también de 3 por 3, pues son la misma dimensión y además coincide este con este, con lo cual en este caso sí se pueden multiplicar. ¿Y qué me va a salir? Pues me va a salir una matriz también cuadrada, que además como coincide 3 por 3, pues sería de la misma dimensión. Así que cuidado, si las matrices son cuadradas, entonces, y de la misma dimensión, obviamente, o del mismo orden, pues entonces sí se pueden multiplicar y la matriz resultante también será del mismo orden. Pero si las matrices no son cuadradas, aunque tengan la misma dimensión, no se pueden multiplicar. ¿Vale? Y también puede pasar por lo que nos ha pasado aquí al principio, que aun siendo de distintas dimensiones, porque no son iguales las dimensiones, se pueda multiplicar y me salga una matriz de una dimensión totalmente distinta pues, a la anterior. ¿Vale? No tiene por qué coincidirme esa dimensión, ¿no? Más cosas que tenéis que saber en el producto antes de enseñaros a multiplicar es que si hay varias matrices, A por B, por C, por D, por E, por ejemplo, por poner unas cuantas, para que todo esto se pueda multiplicar, pues tiene que ir coincidiendo en cadena todas las dimensiones. Es decir, si la dimensión de la primera matriz fuese de A por B, pues la dimensión de la segunda tendría que ser de B por algo, para que esto con esto coincida y entonces se pueda multiplicar. Y luego la C, para que se pueda multiplicar, pues también tendría que ser de C por algo, para que este y este coincida y entonces se pueda multiplicar. Y esta, para que se multiplique también, pues sería D por algo, por ejemplo E, y si esta es de E, pues esta tendría que ser de E por algo, pues para que se pudiese multiplicar también. Por cierto, la multiplicación de varias matrices habría que ir haciéndola poco a poco, es decir, primero se multiplicarían estas dos primeras, lo que me diese se multiplicaría con este, lo que me diese por este y lo que me diese por este al final, ¿vale? Se hace de izquierda a derecha y de dos en dos, ¿no? Se hacen las dos primeras, luego esta con esta, luego esta con esta, luego con esta, ¿vale? Bueno, pues la matriz resultante en este caso, como se puede multiplicar porque coincide el B con el B, la C con la C, la D con la D y la E con la E, pues la dimensión final va a ser, y ojo con esto, va a ser el número de filas del primero con el número de columnas del segundo, del último, ¿vale? Esto sería A por F. Esta sería la dimensión de la matriz resultante, ¿vale? De la matriz final sería de A por F, ¿vale? Entonces, ¿cómo se...? Ya hemos visto que aquí, por ejemplo, si la matriz fuese A de, yo qué sé, de 3 por 1, la matriz B fuese de 1 por 5 y la matriz C fuese de 5 por 2, pues se podría multiplicar. Pues sí, porque este coincide con este y este coincide con este. ¿Y qué me saldría? Pues una matriz final que tendría de dimensión, pues 3 por 2. Y a la hora de multiplicarla, pues multiplicaríamos primero la A con la B, me saldría un resultado, una matriz resultante, y esa matriz resultante pues se multiplicaría con la C. Y ya lo que me diese pues sería el resultado final, ¿vale? Entonces, ¿cómo se multiplica? ¿Vale? ¿Cómo se multiplica? Pues vamos a hacer un ejemplo. Venga, voy a poner una matriz A, por ejemplo, de 1, 2 y 3 por una matriz B, que va a ser, por ejemplo, de 3 menos 1, 2, 0 y 0, 1. Como esta matriz es de una fila y de 3 columnas y esta matriz es de 3 filas y de 2 columnas, pues podríamos multiplicar, por ejemplo, A por B. Pues si A es de 1 por 3 y B es de 3 por 2, pues sí, sí se puede multiplicar. O sea que esta multiplicación la vamos a poder hacer. ¿Y qué me saldría de resultado? Pues me tiene que salir una matriz de 1 por 2. Esto es importante tenerlo en cuenta porque así sabremos qué forma tendrá la matriz final. Es decir, la matriz C, como tiene que tener una fila y dos columnas, pues tiene que ser una matriz fila con dos elementos, con dos columnas, ¿vale? O sea que me tiene que salir algo así al multiplicar estas dos matrices, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. ¿Cómo sería la multiplicación de A por B? Pues pongo primero A, que es 1, 2 y 3, y pongo después B, que sería pues 3, 2, 0, menos 1, 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿cómo se multiplica? Pues se multiplican las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda. Es decir, tengo que multiplicar esta fila por esta primera columna y lo que me salga de resultado será el primer número y la primera fila por la segunda columna
pues será el resultado de la segunda, del segundo número, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa multiplicación? Fijaros que tengo en este caso, en esta fila tengo 3 números y en esta columna tengo también 3 números, pues se multiplica cada número con su correspondiente, es decir, el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. O sea, este se multiplica con este se multiplica con este y este se multiplica con este. Y lo que me van saliendo esas multiplicaciones, pues los tengo que sumar. Es decir, yo tengo que multiplicar 1 por 3 más 2 por 2 más 3 por 0. Y el resultado de esta cuenta, pues será el primer lugar. Así que como esto es 3, esto es 4 y esto es 0, pues el resultado que me sale 7, pues es lo que tengo que poner aquí. Esto al principio pues, os puede parecer lioso, os puede parecer que las cuentas son complicadas, pero realmente no son complicadas y aunque yo las he hecho aquí aparte, llegará un momento en que seáis capaces de hacerlo de cabeza del tirón, ¿no? 1 por 3 son 3, 2 por 2 son 4, 3 y 4 son 7, y 3 por 0 son 0 y 7 y 0 pues son 7. Ya lo colocaría del tirón, ¿no? El segundo, ¿cómo se pondrá? Pues el segundo se pone de la misma manera. Se pone multiplicando la primera fila de la matriz pues por la segunda columna, es decir, el primero con el primero, 1 por menos 1, más el segundo por el segundo, es decir, 2 por 0, más el tercero por el tercero, es decir, 3 por 1. Y entonces, como esto es 0, 1 por menos 1 es menos 1 y 3 por 1 son 3, pues me quedan menos 1 más 3, que son 2, y entonces el resultado pues sería este de aquí, ¿vale? Esto sería pues A por B. Pensaba una cosa, si A por B se ha podido multiplicar, pues porque A era de 1 por 3 y B era de 3 por 2. Si yo hubiese intentado hacer la multiplicación de B por 3, de B por A, pues como B es de 3 filas y 2 columnas, y A hemos dicho que es de una fila y de 3 columnas, pues en este caso no podemos multiplicar. Es decir, no podemos hacer la multiplicación porque este y este pues no coinciden. 2 y 1 no coinciden. Así que no podríamos hacer B por A. Sin embargo, sí hemos podido multiplicar A por B. O sea, esta sí se ha podido hacer. Entonces, pensad que en la multiplicación el orden es muy importante. ¿Por qué? Porque A por B no tiene por qué ser lo mismo que B por A. De hecho, no es que no tengan que ser iguales, sino que es que muchas veces o se puede hacer uno y el otro no, o se puede hacer uno y el otro no. Es decir, que aquí es muy importante, la multiplicación va a ser muy importante, pues el orden, ¿vale? O sea, si a mí me ponen A por B y A por B es la que se puede multiplicar, pues tengo que multiplicar A por B. Es decir, primero tengo que poner la matriz A y segundo tengo que poner la matriz B y se multiplica en ese sentido, ¿vale? En ese sentido, no en el sentido contrario, porque es que puede ser que ni siquiera se pueda en el otro sentido, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Venga, una matriz A, por ejemplo, que va a ser la matriz 1, 2, 3 y menos 1. Y la matriz B, que va a ser, por ejemplo, pues menos 2, 1, 1 y 3. Entonces, ¿se puede multiplicar A por B en este caso? Pues si A es de 2 por 2, porque es una matriz cuadrada de orden 2, y la matriz B también es de 2 por 2 y es una matriz cuadrada, en este caso sí se puede multiplicar y la matriz resultante pues tiene que ser también de 2 por 2, es decir, de orden 2, ¿no? Entonces voy a poner primero 1, 2, 3 menos 1, que es la A, voy a poner B, que es menos 2, 1, 1, 3, y en este caso pues tendríamos que multiplicar las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. De manera que, como yo sé que me tiene que salir una matriz de 2 por 2, porque hemos dicho que esto es de 2 por 2, pues a mí me tiene que quedar algo así. Un número aquí, un número aquí, un número aquí y un número aquí. ¿Vale? Entonces, para ir rellenando estos huecos, pensad que si esta es la primera fila, esta es la segunda fila, esta es la primera columna y esta es la segunda columna, cada elemento tiene una fila y una columna. Y fijaros que yo he marcado las filas y he marcado las columnas. Si yo este elemento de aquí es la primera fila y la primera columna, pues tengo que multiplicar la primera fila de la primera con la primera columna de la segunda. Y se multiplica, como hemos dicho antes, el primero con el primero, más el segundo por el segundo. O sea que sería 1 por menos 2, que es menos 2, 2 por 1, que es 2, y como menos 2 y 2 da 0, pues esto sería un 0. Este elemento de aquí está en la primera fila y en la segunda columna. Por tanto, tengo que multiplicar la primera fila con la segunda columna. Y se multiplica el primero con el primero y el segundo con el segundo. Así que 1 por 1 es 1, 2 por 3 son 6 y 1 y 6 son 7. Luego tengo este elemento de aquí que está en la segunda fila, primera columna, pues sería primera fila, segunda fila, primera columna, así que multiplicaríamos pues el 3 por el menos 2, que serían menos 6, el menos 1 por el 1,
que sería menos 1, y menos 6 y menos 1, pues son menos 7. Y en el caso de este elemento, que es la segunda fila y la segunda columna, pues cogeríamos la segunda fila, cogeríamos la segunda columna y multiplicaríamos 3 por 1, que son 3, menos 1 por 3, que son menos 3, y 3 y menos 3, pues me salen 0. O sea que en este caso, pues la matriz A por B, el resultado pues sería 0, 7, menos 7, 0. Si hubiésemos intentado hacer B por A, pues también se podría hacer, porque B es de 2 por 2, A es de 2 por 2 también, con lo cual coincide y el resultado pues será ahora también de 2 por 2. Entonces, pues, si pongo ahora primero B, que es menos 2, 1, 1, 3, y pongo luego A, que es 1, 2, 3 y menos 1, pues resulta que tendríamos que multiplicar las filas del primero por las columnas del segundo. Y sabiendo que me tiene que salir una matriz de 2 por 2, tengo que tener algo aquí, algo aquí, algo aquí y algo aquí, pues entonces haríamos lo mismo que antes, ¿no? Menos 2 por 1, que es menos 2, 1 por 3, que es 3, 3 y menos 2 da 1, así que esto sería 1, menos 2 por 2 son menos 4, 1 por menos 1 es menos 1, menos 4 y menos 1 es menos 5, 1 por 1 es 1, 3 por 3 son 9, 1 y 9 son 10, y 1 por 2 son 2, 3 por menos 1 son menos 3, y 2 y menos 3 pues sale menos 1. Entonces, fijaros que aquí se ha podido hacer las dos, A por B y B por A, pero que A por B me ha salido 0, 7 menos 7, 0, y que B por A me ha salido 1 menos 5, 10 y menos 1, que no tienen nada que ver una con la otra. Por eso hemos dicho antes, pues que A por B y B por A no tienen por qué ser iguales. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí. Faltarían las potencias, pero bueno, lo corto aquí. Venga, y potencia de matrices, que sería el último tipo de operación, ¿no?, que podemos encontrar con las matrices, que básicamente pues es elevar una matriz pues a un número, ¿vale? Cuidado con esto, porque elevar una matriz a un número no significa que elevemos cada elemento de la matriz a ese número, sino que lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz pues tantas veces como me diga este número. O sea, en este caso pues sería n veces, ¿no? Si tengo que hacer a al cuadrado, pues tendría que multiplicar a por a. Si tengo que hacer a al cubo, pues tendré que hacer a por a por a. Por eso las potencias solamente tienen sentido con matrices que sean cuadradas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las filas y las columnas tienen que ser iguales para que se puedan multiplicar entre sí, o en sí, con sí mismo, ¿no? Se podría decir. Entonces, pues a elevado a 3, a elevado a 4, a elevado a 5, así todas las potencias que me pidiesen, pues sería multiplicar pues tantas veces como me diga el exponente, ¿vale? Hay un truquillo, y es que como a al cubo es a por a y a por a ya es a al cuadrado, pues podríamos poner a al cuadrado por a o a por a al cuadrado si ya tengo hecho anteriormente la al cuadrado. Y con a a la cuarta pues pasa lo mismo. Esto sería a elevado a 3 por a, o a por a elevado a 3, que es lo mismo, ¿no? Y a elevado a 5 pues sería a elevado a 4 por a, o a por a elevado a 4, y así pues podríamos continuar pues todo lo que hiciese falta, ¿vale? Si dentro de este tipo de matrices, de las matrices o sea, potencia de matrices, hay unos casos especiales, ¿vale? Que son las matrices idempotentes, ¿vale? Las matrices idempotentes se dan cuando al multiplicar a por a, es decir, al hacer a al cuadrado, pues me vuelve a salir el mismo resultado que al principio, ¿vale? Luego hay otro tipo de matrices. Luego hay otro tipo de matrices, que son las matrices nilpotentes, que son las matrices que al hacer a elevado a un cierto número, pues termina saliéndome la matriz nula. Y hay otro tipo, que es las matrices involutivas, que llegado a un cierto, o sea, al hacer a elevado a 2, pues resulta que me sale la matriz identidad del orden que tenga la matriz A. Entonces, con estos casos, digamos, que son los que suelen poner, ¿vale? Os pueden poner ciertos ejercicios especiales, ¿no? Si a mí me dicen, por ejemplo, que A al cuadrado es igual a I, es decir, que la matriz es involutiva, y me piden que calcule A elevado, por ejemplo, a 308, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer, obviamente, no va a ser multiplicar A por A 308 veces, sino que lo que se hace es una división. ¿Y qué es lo que se divide? Pues se divide 308 entre 2, que es el exponente de la matriz involutiva.
Si hacéis esta división, pues resulta que 3 entre 2 cabe a 1, me quedaría aquí un 1 y bajo el 0, multiplicando por 5 pues me saldría 10, bajo el 8 y multiplicando por 4 pues me saldría 0. Es decir, que me sale 154, ¿no? De cociente y resto de 0. Acordaros que había una prueba que era la prueba de la división, que el dividendo por el, o sea, el divisor por el cociente más el resto pues tenía que ser igual al dividendo. Y en este caso, como el dividendo es 308, el divisor me vale 2, el cociente me ha salido 154 y el resto me ha salido 0, pues podemos decir que 308 es lo mismo que todo esto de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en vez de poner a elevado a 308, podemos escribir directamente a elevado a 2 por 154 más 0. El 0 no hace falta que lo pongamos, pero si hubiese sido un resto 1 o cualquier otro resto, pues habría que escribirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace una vez que tengo descompuesto el 308? Pues como a elevado a un producto de matrices sería lo mismo que a elevado a 2 elevado a 154, acordaros de las propiedades de las potencias, ¿vale? Cuando teníamos una potencia elevada a otra cosa, se multiplicaban los exponentes, con lo cual si tengo un producto, una multiplicación en el exponente, pues lo puedo escribir de esta manera. Y teniendo en cuenta que a elevado a 2, sabiendo que la matriz es involutiva, pues tiene que ser i, pues esto es lo mismo que i elevado a 154, que es lo mismo que i por i, así, 154 veces. Entonces lo que tenéis que saber, y os lo comento ya porque creo que no lo puse cuando expliqué las matrices de identidad, es que i elevado a lo que sea, pues es i siempre. La matriz de identidad funciona como si fuese un 1. Así que 1 por 1 por 1 por 1, pues al final sería 1. Así que si esto me i por i por i por i por i me va a salir la matriz de identidad, pues a elevado a 308 sería equivalente pues a eso, ¿no? A la matriz de identidad. Y esto sería un tipo de ejercicio en el que utilizáis potencias de matrices, pero no se hace de la manera bestia, ¿no? Que sería multiplicar 308 veces la matriz, sino que se hace más elegantemente pues, con esto de la división. ¿Vale? Por cierto, si en vez de haber sido a elevado a 308, hubiese sido a elevado a 309, entonces en el resto, en vez de un 8, hubiésemos tenido un 9 y el resultado hubiese sido 154, pero en el resto me habría quedado un 1. ¿Eso qué significa? Pues que a elevado a 309 sería ahora lo mismo que 2 por 154 más 1. O sea, 2 por 154 más 1. ¿Y esto cómo se separaría? Pues se separaría en a elevado a 2 por 154 por un lado, por a elevado a 1. ¿Por qué? Porque la multiplicación de potencias de la misma base se sumaban los exponentes. Y de ahí que se vea una multiplicación. Y luego este sería igual que el de antes, a elevado a 2 elevado a 154, pues por a elevado a 1 que es a. Y como a elevado a 2 es la matriz de identidad, pues esto sería la matriz de identidad elevado a 154 por a, que como esto es i, pues esto sería i por a. Y si la i funciona como un 1, pues 1 por a sería la propia a. ¿Vale? Así que estos serían unos ejemplos de matrices potencia. ¿Vale?